Seguimos con la lectura bíblica, Primera de Reyes, el capítulo 13 al 15. Dice la palabra de Dios: Y he aquí que un varón de Dios, por palabra del Señor, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam al altar para quemar incienso, él clamó contra el altar por palabra del Señor y dijo: Altar, altar, así dijo el Señor. He aquí que la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: Esta es la señal que el Señor ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se quemará. Y cuando el rey oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar en Betel, extendiendo su mano desde el altar, Jeroboam dijo: Prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se secó, que no la pudo tornar así. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra del Señor. Entonces respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: Te pido que ruegues a la faz del Señor tu Dios y ora por mí, que mi mano sea restituida. Y el varón de Dios oró a la faz del Señor, y la mano del rey se le recuperó y se tomó como antes. Y el rey dijo al varón de Dios: Ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un don. Mas el varón de Dios dijo al rey: Si dieses la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me está mandado por palabra del Señor, diciendo: No comerás pan, ni beberás agua, ni vuelvas por el camino que fueres. Se fue pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Y moraba en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo, y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel, y contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre le dijo: ¿Por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde se había tornado el varón de Dios que había venido de Judá. Y le dijo a sus hijos: Ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y subió en él. Y yendo tras el varón de Dios, le halló que estaba sentado debajo de un alcornoque, y le dijo: ¿Eres tú el varón de Dios que veniste de Judá? Y él le dijo: Yo soy. Le dijo entonces: Ven conmigo a casa y come del pan. Mas él respondió: No podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque palabra de Dios me ha sido dicho: No comas pan, ni bebas agua allí, ni vuelvas por el camino que fueres. Y el otro le dijo: Yo también soy profeta como tú. Y un ángel que me ha hablado por palabra del Señor, diciendo: Vuélvele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Pero le mintió. Entonces volvió con él y comió del pan en su casa y bebió del agua. Y aconteció que estando ellos a la mesa, vino palabra del Señor al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: Así dijo el Señor: Por cuanto has sido rebelde al dicho del Señor, y no guardaste el mandamiento que el Señor tu Dios te había mandado, sino que volviste y comiste del pan y bebiste del agua en el lugar donde el Señor te había dicho que ni comieses pan, ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Y cuando él había comido del pan y bebido, el profeta que le había hecho volver le
le ensilló un asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno estaba junto a él, y el león también estaba junto al cuerpo. Y he aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino, y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el profeta, que le había vuelto por el camino, dijo: el varón de Dios es, que fue rebelde al dicho del Señor. Por tanto, el Señor le ha entregado al león, que le ha quebrantado y muerto, conforme a la palabra del Señor que él le dijo. Y habló a sus hijos y les dijo: ensillad mi asno. Y ellos se lo ensillaron. Y él se fue y halló su cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo ni dañado al asno. Y tomando el profeta el cuerpo del varón de Dios, lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. Y puso su cuerpo en su sepulcro, y le endecharon, diciendo: ay, hermano mío. Y después que le hubieron enterrado, habló a sus hijos diciendo: cuando yo muriere, enterrarme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios. Poned mis huesos junto a los suyos. Porque sin duda vendrá lo que dijo a voces por palabra del Señor contra el altar que está en Betel, y contra todas las cosas las casas de los altos que están en las ciudades de Samaria. Después de esto se tomó Jeroboam de su mal camino. Después de esto no se tornó Jeroboam de su mal camino, antes volvió a ser sacerdote de los altos de entre los pueblos, y quien quiera se consagraba y era de los sacerdotes de los altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída sobre la faz de la tierra. Vamos a entrar al capítulo 14. En aquel tiempo Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo, y dijo Jeroboam a su mujer: levántate ahora, disfrázate para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam, y ve a Silo, que allá está Asaías, profeta, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Y toma en tu mano 10 panes y turrones y una vasija de miel, y ve a él, para que te declare lo que ha de ser de este niño. Y la mujer de Jeroboam lo hizo así, y se levantó y fue a Shilo, y vino a casa de Ahías, y Ahías ya no podía ver, que sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Mas el Señor había dicho a Ahías: he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo que está enfermo. Así le has de responder, pues será que cuando ella viniere, vendrá disimulada. Y cuando Ahías oyó el sonido de sus pies que entraba por la puerta, dijo: entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te disimulas? Pero yo soy enviado a ti con revelación dura. Ve y di a Jeroboam: así dijo el Señor Dios de Israel, por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti, y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo derecho delante de mis ojos.
Antes hiciste lo malo más que todos los que han sido antes de ti, que fuiste y te hiciste otros dioses y fundiciones para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Por tanto, he aquí, yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y yo talaré de Jeroboam todo meante a la pared. Así él guardado como el quedado en Israel, y barreré a la posteridad de la casa de Jeroboam como es barrido el estiércol hasta que sea acabada. Y el que muriere de los que Jeroboam en la ciudad, lo comerán los perros, y el que muriere en el campo, lo comerán las aves del cielo, porque el Señor lo ha dicho. Y tú levántate y vete a tu casa, que entrado tu pie a la ciudad, morirá el niño. Y todo Israel lo entenderá y lo entenderán, porque solo él de los de Jeroboam entrarán en sepultura, por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena del Señor Dios de Israel en la casa de Jeroboam. Y el Señor se despertará un rey sobre Israel, el cual tarará a la casa de Jeroboam en este día, y que sí ahora. Y el Señor irá a Israel de modo que la caña se agita en las aguas, y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres, y los esparcirá al otro lado del río Éufrates, por cuanto han hecho sus bosques enojando al Señor. Y el que entregare a Israel por los pecadores de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. Entonces la mujer de Jeroboam se levantó y se fue, y vino a Tirsa, y entrando ella por el umbral de la casa, el niño murió. Y lo enterraron, y lo endechó todo Israel, conforme a la palabra del Señor, que él había hablado por mano del siervo Ahías, profeta. Los otros hechos de Jeroboam, qué guerras hizo y cómo reinó, toda está escrito en el libro de las historias de los reyes de Israel. El tiempo que reinó Jeroboam fue 22 años, y habiendo dormido con sus padres, reinó en su lugar Nadab, su hijo. Y Jeroboam, hijo de Salomón, reinó en Judá de 41 años. Era Roboam cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad de que el Señor eligió de todas las tribus de Israel para poner ahí su nombre. El nombre de su madre fue Naama Amonita. Y Judá hizo lo malo en los ojos del Señor, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. Pero ellos también se edificaron altos, estatuas, bosques, en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Y hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de los gentiles que el Señor había echado delante de los hijos de Israel. Y el 5º año del rey Jeroboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa del Señor y los tesoros de la casa real, y los saqueó todo, y tomó todos los escudos de oro que Salomón había hecho. Y en el lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce, y los dio en manos de los capitanes de la guardia, quienes custodiaban la puerta de la casa real. Y cuando el rey entraba en la casa del Señor, los de la guardia los llevaban y los ponían después de la cámara de la guardia.
Los demás de los hechos de Roboam y todas las cosas que hizo no están escritas en las crónicas de los reyes de Judá. Hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días. Y durmió Roboam con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. El nombre de su madre fue Naama Amonita, y reinó en su lugar Abiam, su hijo. Capítulo 14, final. Entramos al capítulo 15. En el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abiam comenzó a reinar sobre Judá. Reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom. Y anduvo en todos los pecados de su padre que habían hecho antes de él, y no fue su corazón perfecto con el Señor, su Dios, porque el corazón de David, como el corazón de David su padre. Mas por amor de David le dio el Señor su Dios lámpara en Jerusalén, despertándole a su hijo después de él y confirmando a Jerusalén. Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos del Señor y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, excepto el negocio de Urías Geteo. Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días de su vida. Los demás de los hechos de Abiam y todas las cosas que hizo no están escritas en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y hubo guerra entre Abiam y Jeroboam. Y durmió Abiam con sus padres, y lo sepultaron en la ciudad de David, y reinó Asa, su hijo, en su lugar. En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá, y reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom. Asa hizo lo recto ante los ojos del Señor, como David su padre, porque quitó los sodomitas de la tierra y quitó todas las suciedades que sus padres habían hecho. Y también privó a su madre Maaca de ser princesa, porque había hecho un ídolo en un bosque. Además deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al arroyo de Cedrón. Mas los altos no se lo quitaron, pero el corazón de Asa fue perfecto para con el Señor toda su vida. También metió en la casa del Señor lo que su padre había dedicado y lo que él dedicó, oro y plata y vasos. Y hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todo el tiempo de ambos. Y subió Baasa, rey de Israel, contra Judá, y edificó a Ramá para no dejar salir y entrar a ninguno de Asa, rey de Judá. Entonces, tomando Asa toda la plata y oro que había quedado en los tesoros de la casa del Señor y los tesoros de la casa real, los entregó en las manos de sus siervos y los envió al rey Asa, a Ben-Hadad, hijo de Tabrimón, hijo de Asión, rey de Siria, el cual residía en Damasco, diciendo: alianza entre mí y ti, y entre mi padre y el tuyo. He aquí yo te envío un presente de plata y oro. Ve, rompe tu alianza con Baasa, rey de Israel, para que me deje. Y Ben-Hadad consintió con el rey Asa, enviando los príncipes de los ejércitos que tenía contra las ciudades de Israel, e hirió a Ihón y a Dan y a Abel Bet Maaca y a toda Cineret con toda la tierra de Nectalí. Y oyendo esto, Baasa dejó de edificar a Ramá y se estuvo en Tirsa. Entonces el rey Asa convocó a todo Judá sin aceptuar ninguno, y quitaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba,
Y edificó el rey Asa con ello a Geba de Benjamín y a Mizpa. Los demás de todos los hechos de Asa y todas las fortalezas y todas las cosas que hizo y las ciudades que edificó, no está todo escrito de las crónicas en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Con todo eso, en el tiempo de su vejez enfermó de sus pies. Y durmió Asa con sus padres, y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David su padre, y reinó en su lugar Josafat su hijo. Y Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa, rey de Judá, y reinó sobre Israel 2 años. E hizo lo malo ante los ojos del Señor, y mandó en el camino. E hizo lo malo ante los ojos del Señor, andando en el camino de su padre y en sus pecados, con que hizo pecar a Israel. Y Baasa, hijo de Ahías, el cual era de la casa de Isaacar, hizo conspiración contra él y lo hirió Baasa en Gibetón, que era de los filisteos, porque Nadab y todo Israel tenían cercado a Gibetón. Lo mató pues Baasa en el tercer año de Asa, rey de Judá, y reinó en el lugar suyo. Y cuando él vino al reino, hirió toda la casa de Jeroboam, sin dejar alma viviente de los de Jeroboam, hasta traerlo conforme a la palabra del Señor que él habló por sus siervos Ahías, Silomita. Por los pecados de Jeroboam que él había cometido y con los cuales hizo pecar a Israel, y por su provocación con que provocó y enojó al Señor Dios de Israel. Los demás de los hechos de Nadab y todas las cosas que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de Israel? Y hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todo el tiempo de ambos. En el tercer año de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Baasa, hijo de Ahías, sobre todo Israel en Tirsa, y reinó 24 años. E hizo lo malo delante de los ojos del Señor, y anduvo en el camino de Jeroboam y en su pecado, con que hizo pecar a Israel. Capítulo 15, final. Sean bendecidos en el nombre de Jesús. Que el Señor los guarde y el Señor los bendiga hoy y siempre.